El presidente Lenín Moreno, refiriéndose a la eliminación del subsidio a los combustibles y a los incidentes causados por el paro del transporte, la irrupción del AMPA y el golpismo correísta, destacó lo siguiente. Distinguidos amigos, estimados amigos, el señor Jaime Nebot, el señor abogado Jaime Nebot y el señor Guillermo Lasso, con respecto a la situación del país. Creo yo que tienen muy buenas intenciones, muy buenos programas, muy buena fe y muy buenos deseos de transformar el país positivamente. Y eso me alegra. Eso me alegra porque seguramente algún momento van a ser, tarde, a corto, mediano plazo, van a ser presidentes de la República. La única forma de que ustedes reciban un país encaminado para poder volver realidad los sueños, los anhelos, las esperanzas que tienen con respecto al pueblo ecuatoriano es que nosotros hagamos este trabajo, puesto en orden las cuentas fiscales. Caso contrario, no van a poder cumplir con sus objetivos. Jaime Nebot, líder del PSC y Madera de Guerrero. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo y televidentes. El problema de los ecuatorianos no es lo que van a hacer los mandatarios que vienen. El problema es lo que han hecho los que se fueron y lo que hacen los que están. Y todos deben hacer las cosas bien. Y las cosas no se han hecho bien y no se están haciendo bien. En cuanto a mí, gracias por sus deseos. Puede que eso se dé, puede que no se dé. Lo que sí se ha dado es que después de 19 años de alcalde, donde he afrontado a lo largo de todo ese tiempo muchas situaciones, me fui con el 86% de popularidad y aceptación a mi labor, por haber hecho las cosas bien. Con esta medida económica estructural, el gobierno puede dejar la mesa servida al próximo gobierno para servir mejor al pueblo, o hay otras cosas importantes que ajustar, como la reducción de la masa salarial del sector público, las compras públicas y el perfil de pago de la deuda. Todo lo que usted acaba de decir es correcto y necesario y por eso no lo comento. Usted en su editorial mencionó con acierto la transparencia, los precios libres, ¿no es cierto? Lo primero que quiero decir es algo que seguramente quiero pensar que es así, el presidente, que es un buen hombre, los empresarios que deben conocer a fondo las cosas y ciertos analistas seguramente no conocen y está pasando de agache. Después veremos lo que también con razón se ha dicho aquí, las compensaciones, no solamente a los transportistas, que no es que son lo de menos, pero son menos importantes que el pueblo ecuatoriano y que el pueblo pobre. Porque cuando uno no tiene trabajo y cuando uno gana $394, que le manden una subida al transporte del 30% en Guayaquil y del 40% en otras partes, porque aquí ya se subió el transporte en su momento, es sumamente grave y hace ver la realidad de otra forma. Mire, precio libre del combustible es precio sin subsidio del Estado al empresario, al pueblo. Es decir, precio que será marcado por la importación de combustible al precio internacional, sin impuestos, sin aranceles, sin IVA. ¿Eso es lo que se ha aprobado? Están muy equivocados los señores que creen eso. Tanto en el decreto de aumento de combustibles, del precio de los combustibles del 1 de octubre, como en la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito del 5 de octubre, se copia textualmente y se mantiene un malhadado reglamento normativo de Petroecuador que dice textualmente que los precios de los combustibles, diésel, gasolina, se van a fijar de acuerdo al costo de producción de Petroecuador, ineficiente por los 4 costados. Y se atreven a decir que a eso le van a añadir tributos y que le van a añadir un margen de comercialización de utilidad que va desde el 0 al 100%. Eso es lo que dice, eso es lo que se está aprobando. Entonces, eso, si no se deroga, es la semilla
de la cual tendrán que responsabilizarse los que hoy día aplauden sin leer las cosas o sin analizarlas bien, de que aquí pase lo que sucede en Europa, ¿no es cierto? 1 litro, no un galón de gasolina, $2. El paquete de impuestos para que, acabado el subsidio del Estado al pueblo, el pueblo subsidie al Estado. Eso tiene que derogarse. Esa es la mayor compensación si se quiere hablar de libertad. Y lo otro, acabada la economía en esta materia de compensaciones mediante las cuales el Estado cobra impuestos que no debe cobrar, aranceles que no debe cobrar, IVA que no debe cobrar, impuesto a la salida de capitales que no debe cobrar. Me refiero a este caso del transporte, como podría referirme a la agricultura y a la ganadería también, donde la situación es igual. Pero por otro lado, vende barato por debajo del precio un producto como el diésel. Acabado eso, debería ponerse, si es que se ha escogido ese camino, que lo ha escogido el gobierno, debería ponerse el costo del combustible en el mercado internacional y debería desmontarse, pues quitarse, poner arancel cero a la importación de camiones, a la importación de buses, a la importación de taxis, igual que en la agricultura, a la importación de pesticidas, herbicidas, urea, tractores, etcétera. Así producen los países, así crecen, así se obtiene definitivamente empleo. Y eso no lo hacen. Vea, Alfredo, un transportista paga por un camión de la misma procedencia en Perú muchísimo menos que en el Ecuador. Las llantas valen la mitad, al punto de que los transportistas viajan a Perú, y esto es público, a comprar llantas. Hay una empresa que añeja las llantas, las hace aparecer viejas para que no los acusen de contrabando cuando regresan. Los agricultores ecuatorianos hacen un mal negocio, salvo algunos productos de exportación, no todos. ¿Por qué? Porque su costo estructural es terriblemente alto, y por eso en Perú, por ejemplo, aquí cerca, no en Alemania, los precios de la leche y la carne son menores, pero rinden utilidades. Eso es lo que hay que desmontar cuando usted quiere una economía transparente. Habrá que preguntar si esa agencia de cobros, que se llama Fondo Monetario Internacional, no los deja hacer eso, porque quiere todo el dinero para pagar la deuda externa. No le importa la deuda interna, que se le deba a los contratistas, que se le deba a los municipios, a los consejos provinciales. Pagar eso reactiva la economía. No le importa la agricultura, la vivienda. Entonces, mi amigo, esto no es tan sencillo como mucha gente cree. El presidente no busca la reelección, aparentemente no le importa su popularidad, pero eso no descarta que haya un potencial candidato presidencial, como la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que prefiere un gobierno que comparta las medidas para compartir pérdida o incremento de popularidad. Bueno, teóricamente la medida es saludable, pero no es incompleta, como usted lo ha dicho, lo ha explicado. Entonces, para completar el riesgo se necesitan de medidas del Ejecutivo y de los gobiernos autónomos para fijar el pasaje del transporte público urbano. ¿Los consejos cantonales deben ejecutar esta parte de la medida? No, y le voy a decir por qué. El que ha subido los combustibles es el gobierno nacional. El que ha dispuesto en una resolución, dispuesto, dice, dispone, que suban los combustibles es el gobierno nacional. El que ha fijado un rango de 5 centavos hacia 10 centavos es el gobierno nacional. El que ha decretado el estado de emergencia, que de acuerdo al 157 del COTAT le da la facultad de asumir la competencia municipal para ese solo fin, es el gobierno nacional. Entonces es el gobierno nacional el que hoy día tiene que decir: señor, el combustible se sube 5 centavos o se sube 10 centavos y se acabó. Y por ahí salen algunos a decir: ¿y dónde está la autonomía municipal? En eso está la autonomía municipal, mis queridos amigos, en no recibir órdenes del Ejecutivo. Los municipios no son empleados, no son ministerios ni subsecretarías del gobierno nacional, ni de este ni ningún gobierno. Eso es la autonomía. Entonces el gobierno debería decidir el alza en virtud del estado de excepción. Y ya la decidió. Sin recurrir a los consejos. Sí, señor. Ahora, los sectores de izquierda como la Conaya, Pachacuti, Unidad Popular, el FUD y la FEUE anuncian protestas esta semana
pero los dirigentes de la transportación y del sector productivo ofrecen colaborar. Es la hora de hacerlo, pese a que no se recupera lo robado por el correísmo, la justicia está rezagada, llegará. Desde 1984, en que fui gobernador de la provincia, diputado, alcalde, parte de un gobierno opositor, nunca he auspiciado un paro. Siempre he condenado y reprimido el vandalaje, condenado y reprimido, dentro de la ley, por cierto, el vandalaje. No estoy de acuerdo que cuando uno no concuerde con algo total o parcialmente, la forma de manifestarse sea la destrucción, generalmente de bienes de gente pobre, impedir el trabajo que se necesita en el país. No estoy de acuerdo con eso, no lo he estado nunca y no lo voy a estar nunca. Jaime Nebot, líder del PSC, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi.